Muy buenas, mi nombre es Jonathan Núñez Bajardo. En esta ocasión le estaré hablando qué se crucificó. Vámonos directamente a la Santa Escritura. ¿Qué dice la Santa Escritura y cómo podemos interpretar qué fue lo que se sacrificó? ¿Qué dice la Santa Escritura? ¿Quién es qué? El autor de la salvación, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el autor del Antiguo Testamento? El Dios de Israel. Vamos a mirar quién es el Dios de Israel. Vámonos directamente a trasladarnos al desierto cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto con Moisés. Allí, rápidamente, allí el Dios, yo voy a hacer un resumen, allí el Dios de Israel, ¿qué hizo? Le dio las normas, los mandamientos, la forma de cómo sacrificar, de cómo apaciguarlo, de al fin todos. Allí se creó el sacerdocio. Al fin que se creó el arca del pacto, se creó el tabernáculo, al fin y al cabo que se creó todo. Todo para que ese pueblo, bajo esos conceptos, se condujeran hasta la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Vamos bien. Vámonos a trasladarnos rápidamente en los últimos días del rey David. A trasladarnos ¿qué? Rápidamente a los días del rey David. ¿Qué sucedió allí con el rey David? Él le quería hacer el templo, pero a él derramar tanta sangre no pudo hacerlo. Pero se lo dejó a quién? A su hijo quién? Eh, Salomón. Después que está el templo todo qué? Ya está todo estable, ya todo está todo bien, el arca se traslada al templo. Pero hay algo muy interesante. ¿A dónde era que habitaba el Dios de Israel? En el arca del pacto. Allí descendía para hablar, para comunicar lo que tenían que hacer el pueblo o lo que el pueblo hizo. Desde allí se castigaba, desde allí se mandaba la orden, se daba las órdenes. Pero ¿quién fue? El tema es este. ¿Quién fue que dio las normas para que se creara el sacerdote, para que se creara indirectamente el Dios de Israel, a través de Moisés? Vámonos a detenernos aquí sobre el Dios de Israel. Vámonos ahora con con nuestro Señor Jesucristo, el autor de qué? De la salvación. ¿A quién vino a socorrer nuestro Señor Jesucristo? ¿A los ángeles o al linaje de Abraham? Al linaje de Abraham, no fue a los ángeles, dice la Escritura. Pero hay algo más interesante que dice lo siguiente, que él vino a ser en todo semejante a sus hermanos. ¿A sus hermanos de quién? De los israelitas. Pero oigan lo más interesante, que aparte de que vino a ser semejante a ellos, a sus hermanos, dice la Escritura, él vino ¿para qué? Para tener misericordia, ser fiel sacerdocio o sacerdote. Pero eso no vino porque él lo quiso, sino dice más adelante, dice la Escritura, dice, déjame de leerla, esta partecita de la Santa Escritura, dice, pues es porque Dios así lo refirió. ¿Por qué qué? Porque así Dios qué lo refirió para expiar los pecados del pueblo. Que así Dios qué lo refirió. Así Dios lo estableció o lo puso para el cordero inmolado. Vamos a ir analizando y vamos a ir reteniendo esto por parte. Vamos a dividirlo. ¿Quién es el autor de de los de quién fue que, de dónde surgió el sacerdocio? A través de Moisés y Aarón. Pero ¿por vía de quién? Del Dios de Israel.
toda esa norma y todo eso estatuto. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo, hacerse cargo de eso. Pero vino a imagen y semejanza de sus hermanos en carne. Pero oigan lo que dice también aparte de eso, aparte de que vino a imagen y semejanza de sus hermanos. Oigan bien, porque a mí me gusta decir las cosas para que, porque esto es muy profundo. Cuando él vino a imagen y semejanza de sus hermanos, ¿vino para qué? Para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, a los que a Dios se le refirió para que expiara los pecados de él. Por eso me gusta repetir, porque que vayamos entrando. Significa que no fue por su voluntad propia, sino por voluntad del Dios de Israel. Pero ¿quién fue que escribió? Porque yo quiero recalcar aquí, ¿quién fue que escribió los mandamientos? Moisés, ¿por vía de quién? De Dios de Israel. ¿Verdad? Vamos bien, aquí no. Ahora, aquí es que vamos a entrar ahora en la polémica, porque esto es polémico. Dice lo siguiente, la Santa Escritura dice, pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador. ¿A donde hay testamento qué? ¿Qué es un testamento? Es una escritura que deja una persona para un momento determinado que él no esté o que él no exista. Y que desde allí se reconozca lo que él quiso dejar que hacer o dicho. Pero ¿qué dice más adelante respecto a ese tema? Dice lo siguiente, porque el testamento con la muerte se confirma. Vuelve y recalca que con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva. Significa que tiene que morir para que pueda que, obligatoriamente para que pueda que, ser válido. Escuchemos. ¿Qué fue lo que Jesucristo o qué fue lo que se crucificó? Veremos, vamos a ahora. Le voy a dar un adelanto. La carne y todas esas normas. La carne que todas esas normas, todas esas leyes, toda esa costumbre de sacrificio, toda esa costumbre, todas. Porque dice, el sacerdocio de Melquisedec, así como cambia de sacerdocio, así cambia de qué? ¿También de qué? De normas. Estamos diciendo, aquí se está hablando que como así que el testador o el testamento significa que tiene... Ahora, miren lo interesante. ¿A dónde habitaba el Dios de Israel? En el tabernáculo, en el arca del pacto. ¿Verdad? Desde allí que, pero hay dos que, hay dos templos. Uno hecho por la mano de qué? Del hombre. Y el otro es, ¿somos quién? Nosotros. ¿A dónde que habita el Espíritu Santo? En nosotros. ¿A dónde habitaba el Dios de Israel? En el templo de mano que hecha de qué? Humano. Vamos a ser conscientes. Mire, este no era el tema. Este no era el tema que yo tenía montado. El tema era qué significa cuerpo, alma y espíritu. Que quería llevar la secuencia. Pero este tema se me cruzó y en menos de 24 horas yo dije, no, esto no, y quise evadirlo, pero yo tengo algo, que soy obediente a lo que la Santa Escritura, cuando yo estoy leyendo, estoy haciendo un tema, me guía. Porque yo digo lo siguiente, yo soy de lo que yo tengo ese concepto. Yo me dirijo por la Santa Escritura y no que el Espíritu Santo me dirige. Le voy a decir por qué. Y escúchame que me salgan del tema. Yo tenía un tema montado sobre eso, pero después dije, no, eso va a traer contradicciones. Yo no quiero contradicciones. Ahora, de que usted me pueda cuestionar sobre mi tema,
válido. Ahora vamos a hablarlo con la Biblia, vamos a desglosarlo con la Biblia, vamos a interpretarlo con la Biblia. Mira, hay mucha gente que se confunde con los dones y lo utilizan como que es el Espíritu Santo que me está dirigiendo o que el Espíritu Santo es que está en nosotros. Por eso es que dice, en aquel día yo le diré que alejado de mí, hacedores de qué? De maldad, de demonio. Entonces no es que el Espíritu Santo nos dirige, claro, en ocasiones. Pero ya, ese no es el tema, porque yo no quiero entrarle ya eso, ya rebasé eso. ¿Qué sucede? Que cuando ya sabemos que a dónde era que habitaba qué, el Dios de Israel, ¿a dónde? En el templo. ¿Qué sucede? Que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, el templo es que rasgado. ¿En cuánto? En dos. Y no fue rasgado, oigan bien, y no fue rasgado por el ser humano, no fue destruido por el ser humano, fue por la mano que celestial. Entonces, si ya reconocemos, cuando Jesús muere, el templo fue rasgado, significa, ¿a dónde se viene a manifestar ahora el Dios de Israel? ¿A dónde? ¿A dónde está el templo? Ya fue rasgado celestialmente. Significa que, ¿quién murió? Indirectamente, indi- directamente él no murió, pero indirectamente sí. Porque automáticamente que ya el pueblo de Israel, oigan esto, que me gustaría que le llegara a esta partecita, a uno de esos sacerdotes o a una de esa gente, ¿a dónde ellos se van ahora a congregar para que esa presencia o esa deidad venga a qué? A manifestarse. ¿A dónde? Si ya el templo está ¿qué? Rasgado. Si ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo, significa que tienen que restablecer de nuevo el templo, tiene que surgir un profeta y entonces allí viene a manifestarse ¿quién de nuevo? El Dios de Israel. Algo que, perdonen por lo que voy a decir, algo que va a ser difícil e imposible, porque ya nuestro Señor Jesucristo rompió ese templo, clavó. Por eso que le digo, ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo, qué fue lo que se crucificó? La carne. ¿Qué dice él? No le teman a lo que mata ¿qué? El cuerpo, sino el alma y el espíritu. Miren, esto es grandioso. Esto es grandioso. Miren, le voy a seguir hablando de este. Miren, ¿por qué Jesucristo dice que es hermanos de los israelitas? Israel se divide en dos. Lo vamos a poner, yo creo que en tres. Vamos a ponerlo en dos. Vamos a ponerlo en tres. Número uno, en la descendencia de, porque todos son hijos de Abraham, pero no todos son hijos de la mujer que lleva la promesa. ¿Me doy a entender? Entonces ahí se divide. ¿Quién es Judá? ¿De dónde viene Judá? ¿De dónde viene Aarón? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿de dónde viene el que le dice, tú vas a ser Israel? Por eso es que dice que cuando Roboat, ahí es que comienza a dividirse el pueblo, dice, ¿qué nosotros tenemos que ver? Porque él le quiere poner un yugo muy fuerte. ¿Qué nosotros tenemos que ver con la casa de David o con la casa de Isaí? Y se dividen. ¿Me doy a entender? ¿Qué significa? Hay otra parte también muy importante. Cuando Ruth y Boaz, ¿qué pasó allí? Allí sucede un evento que hubo una hambre, que Noemí tuvo que irse, allí muere su esposo, allí sus hijos se casan, pero luego mueren sus hijos, quedan las dos nueras, una se queda, otra se va, fue fiel, entonces viene, entonces allí, oigan lo interesante, allí viene Boaz y le dice, sí, yo te puedo redimir, pero hay uno que está primero que yo. Si ese no te redimide, entonces yo seré. Entonces, cuando hablan con el otro, que buscan a los sacerdotes como testigo, mira, la tribu de fulanito,
se casó con esta de otra tribu. Dice él, bueno, para no corromper mi linaje, si tú quieres hazlo tú, para no corromperlo, para no dañarlo. Y mire lo interesante, ¿de a dónde que surge nuestro Señor Jesucristo? De esas dos personas, de Boaz y Ruth. Aquel, miren, aquel la quería, pero era para eliminarla. Pero ¿qué dice Boaz? No, tú la tienes que redimir. O si no, yo lo hago. Como que dice, yo conozco tu intención. Entonces, este no es el tema. Entonces, ¿qué consiste? Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue a bautizar, ¿qué le dice el Dios de Israel? Este es mi hijo amado. ¿Cómo se constituye que es hermano de Israel o de los judíos? Porque él viene de la descendencia de David, de Judá. Porque cuando el rey Salomón, en una ocasión, Dios le dice, yo seré para ti como un padre y tú serás para mí como un hijo. Ya lo está constituyendo hijo. Entonces, cuando Jesús es bautizado, este es mi hijo amado. Entonces, ahí viene. Entonces, ¿por qué los israelitas? Esto es un tema muy profundo. ¿Por qué los israelitas no creen mucho o no creen en nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes saben por qué? Porque no es de linaje o eh, de la pareja, como quien dice, de padre y madre. Moisés fue de padre y madre del mismo que clan. Miren, esos son tantos temas tan fuertes que esto fue montado, esto fue desde ayer por la tardecita hasta hoy, que viene siendo las 12:30. Esto fue, hoy estamos a 30 de diciembre de 2023. Espero este va a ser mi último video de este año. Espero que comenzando el año sea algo excelente, maravilloso. Espero que este no es el último día de nuestra vida. Le digo que no es el último día de nuestra vida porque a veces nosotros, por la imprudencia, por no saber manejar las cosas, la ira, vamos a reflexionar, vamos a llevar la vida al paso, vamos a buscar un poquito más de nuestro Señor Jesucristo, vamos a buscar un poquito más del Padre Celestial, vamos a, bueno, ya eso son cosas personales. No me gusta mencionar cosas con la Santa Escritura, pero es un mensaje muy positivo, que lo cojan con karma, que no es un solo día, diciembre, hay más días. Pues bien, seguimos. ¿Qué fue lo que se crucificó? Las normas y la carne. Jesucristo en la carne llevó que esas normas, dice la Escritura, así como cambia de sacerdote, así cambia que de normas. El templo fue rasgado. Significa, ¿dónde se viene a manifestar el Dios de Israel ahora? ¿A dónde? Entonces, indirectamente, él no fue eliminado. Pero, digo, directamente no fue, pero indirectamente sí. Porque ¿a dónde él se viene a manifestar ahora? Porque es que dice las Escrituras, ¿a dónde habitaban los ángeles? Mire, son tantos temas. ¿A dónde habitaban los ángeles? En el cielo. Allí fue detornado cuando, cuando nació ¿quién? Jesucristo. En ese lapso de tiempo, un ratico. Entonces, en ese lapso de tiempo, vinieron los ángeles. Miren, esto es un tema muy, muy, muy fuerte. Pues bien, una vez más, quiero que se suscriban en mi canal de YouTube.
yo no le estaba dando mal, sino eras que si lo escriben entre racionar o adoctrinar, no aparezco. Si no, tienen que escribir entre racionar o, y ahí va a aparecer el logo y va de una vez a aparecer los videos. Entre racionar o, no lo pongan completo. Y en Facebook, yo le voy a dar las inscripciones luego a través de cuando vaya a hacer la publicación de los videos para que me vayan y se suscriban. Algo muy personal y excúseme que no quiero mezclar una cosa con otra. Yo estoy absorbiendo estos videos, lo estoy promocionando para que se expanda, para que mucha gente tenga este conocimiento. Espero que me apoyen de una o de otra manera. Eh, no quisiera hacerlo así, pero ustedes suscribiéndose no tienen que solamente suscribirse. Voy a ir haciendo más videos. Incluso tengo varios videos que no han salido. ah, bueno, ya eso son cosas personales. ¿Qué sucede? Vamos a seguir al tema. ¿Qué sucede? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, allí se vino a crucificar ¿qué? La carne y esas normas de esos israelitas que el Dios de Israel le impuso a ese pueblo o a ese linaje, porque ese linaje no es solamente un linaje común, no, ese linaje es un linaje de raciocinio. Significa que Jesucristo está diciendo, dice, en todas las partes del mundo se va a que este evangelio, porque es que cuando usted tiene un raciocinio de las cosas positivas, de las cosas, por ejemplo, miren, en esta parte, esa parte que está en guerra por cosas ideológicas, para mí que no es más ideológica, sino es por, por beneficio. Vamos a decir lo siguiente, pero eso es un tema humano y yo no quisiera mezclarlo mucho, porque yo quisiera solamente dedicarme a la Santa Escritura. Pues bien, entonces, ¿qué consiste? ¿Qué pasó allí? Estamos viendo que se vino que a sacrificar, a colgar que, a eliminar que esas normas. ¿Quién yo he dicho que es el escritor? El Padre Celestial. ¿Quién yo he dicho que es el autor? El Dios de Israel. ¿Quién yo he dicho que es el revelador? Nuestro Señor Jesucristo. Entre el autor, el escritor, perdón, y el revelador están en común acuerdo. ¿Quién es el Padre y el Hijo? Yo hago todo lo que al Padre que, pero el autor viene, que ese también es otro tema, viene bajo su concepto, pero bajo la potestad dada por el Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que se viene a abolir? Entonces usted me dirá, pero entonces los 10 mandamientos, mire, directamente están abolidos. Ahora, si tú lo coges para una enseñanza, están vigentes para una enseñanza. Porque ¿a dónde estaban los 10 mandamientos? En el arca de qué? Del pacto. En el templo. El templo fue ¿qué? Rasgado. Significa que todo lo que estaba allí adentro caducó. Ahora, mentalmente ya lo llevamos adentro. No matará, no esto. Porque, miren, viene otro tema respecto a eso, porque yo no, yo quisiera como, pero, ok, seguimos lo siguiente. Entonces, miren, le voy a dar un tema que tengo aquí de la Santa Escritura. Dice la Santa Escritura que esto me gusta, me llamó mucho la atención. Dice la Santa Escritura, dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá que piedad. ¿A quién Jesucristo llamó? ¿A quién Jesucristo llamó? ¿A quién Jesucristo? ¿A quién? A los impíos, aquellos que no creían, aquellos que vivían
en el mundo. Ladrones, recaudadores de impuestos, ladrones de impuestos, ¿no? Porque una cosa si tú lo haces legalmente, eso no es nada. Ladrones de impuestos, porque, ok. Entonces, va a salir que piedad. Hay otro tema que me gusta mucho también de la Santa Escritura, porque yo tengo algo que a donde yo veo un raciocinio o un cuestionamiento de la Biblia, yo como que me paro y le doy como esa cabida. Por ejemplo, dice, antiguamente cuando había alguna discusión, las gentes resolvían el asunto con este dicho: vayan y presenten en haber. ¿Qué significa haber? Justo, pero también de paz, porque haber era justo y de paz. Pero cuando él murió, clama justicia, justicia, justo, pero también de justicia y de paz. ¿Qué sigue diciendo esa línea ahí? Dice, nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante para Israel. Significa que tenían una conexión esa ciudad y Israel, porque Israel tenía un cierto sentido de las cosas, porque cuando el Dios de Israel lo lleva en un momento determinado en un lugar, le dice, tú nos traíste aquí por nuestra rectitud y nuestro juicio. Y le dijo, no, por lo que lo caracteriza a ellos fue que yo lo traje. Significa que eh, ellos hay como, ellos tenían un concepto de juicio de las cosas correctas o malas, como así la tuvo eh, aquellos primeros, a ver, Noé, Abraham también, porque Abraham fue un hombre justo. Oye, todos esos hombres que el Dios de Israel condujo eran personas pacíficas. Entonces, él viene buscando un linaje pacífico. Mire, ese es otro tema. ¿Qué consiste? ¿Cuánto cuerpo, cuántos templos que hay? Dos. Uno hecho por qué? Por la mano humana y otro qué? Nosotros. ¿De dónde que venimos nosotros? Celestial. ¿A dónde habita nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. ¿A dónde habitaba el Dios de Israel? En el templo hecho qué? Por mano qué? Humano. Ese templo ya está qué? Rasgado. Y todo lo que estaba allí se murió. Sencillo. Pero ahí están las escrituras. No es un conocimiento mío que yo estoy escribiendo. Ahora que yo lo estoy interpretando y que es muy fuerte, entonces usted me dirá, respecto al sábado, ¿qué dice Jesús respecto al sábado? Yo soy más que sábado. Yo soy más que el sábado. Vamos a dejarlo ahí porque son tantos temas. Porque yo voy a entrar en detalle por cada. Mire, estos son los fundamentos. Estos videos que yo estoy haciendo son los fundamentos. ¿Para qué? Para cuando yo comience, para cuando yo comience la Santa Escritura, libro por libro, uno por uno, detallándolo, esto va a ser extraordinario. Pues bien, que este fin de años, ya de aquí a un día y pico que queda, sea de bendición, que el año que venga, si Dios los permite, sea de prosperidad, sea de enfoque positivo, sea de, de algo grandioso. Pues bien, que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hoy siempre nos colme, nos llene y nos conduzca, que sea hoy siempre, yo quisiera esa bendición que caiga sobre todos nosotros, porque también hasta yo la necesito. Pues muy bien, una vez más espero que se suscriban en mi canal de YouTube, Entre Racionar o ahí se paran y van a salir. Suscríbanse
que hay unos cuantos videos que me gustaría que ustedes lo llevaran en secuencia. Aquellos que ven mi video por primera vez, suscríbanse en Facebook. Voy a dar luego la descripción para que se suscriban. Y vamos a llevar esto lejos. En el nombre de Jesús. Que pasen buena. Amén.